Bienvenidos a este nuevo audiolibro de nuestro canal. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contigo grandes obras de la literatura y el pensamiento. Hoy nos sumergiremos en Avisos espirituales de San Juan de la Cruz, una recopilación de consejos dirigidos a religiosos y almas en busca de la perfección espiritual. En esta obra, el místico carmelita nos guía a través de la oración, el desapego y la unión con Dios. La hemos dividido en 20 capítulos para facilitar su escucha y comprensión. Capítulo 1. La humildad como fundamento. La humildad es la base de toda vida espiritual. San Juan de la Cruz nos enseña que sin ella, el alma no puede avanzar en su camino hacia Dios. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y dependemos enteramente de la gracia divina. Para alcanzar la verdadera humildad, es necesario desprenderse del orgullo y la vanidad, aceptando nuestras imperfecciones con serenidad. San Juan de la Cruz insiste en que solo un corazón humilde es capaz de recibir las bendiciones espirituales, ya que la soberbia cierra las puertas a la gracia de Dios. En este capítulo, se presentan consejos prácticos para cultivar la humildad en la vida diaria. Entre ellos se destacan la aceptación de correcciones con gratitud, el servicio desinteresado a los demás y la práctica del silencio interior. San Juan de la Cruz nos recuerda que la humildad no consiste en menospreciarse a uno mismo, sino en reconocer que todo bien proviene de Dios y que, sin Él, nada podemos. El alma humilde se fortalece en la adversidad, porque confía plenamente en la providencia divina. A lo largo de este capítulo, descubriremos cómo la humildad nos acerca a una relación más profunda con Dios, permitiendo que nuestra vida sea un reflejo de su amor y misericordia. Capítulo 2. El desapego de los bienes materiales. Los bienes materiales, aunque necesarios para la vida terrenal, pueden convertirse en un obstáculo en el camino de la perfección espiritual. San Juan de la Cruz nos advierte que el alma que se aferra a las riquezas y comodidades del mundo queda atrapada en una prisión invisible que le impide elevarse hacia Dios. No se trata de despreciar lo material en sí mismo, sino de evitar que el corazón se apegue a ello. La verdadera libertad espiritual solo se alcanza cuando el alma deja de depender de las posesiones y aprende a confiar plenamente en la providencia divina. San Juan de la Cruz nos enseña que el deseo de acumular riquezas genera inquietud y aleja al hombre de la paz interior. La seguridad que se busca en lo material es efímera y engañosa, pues lo que hoy se posee, mañana puede perderse. En cambio, aquel que deposita su confianza en Dios y vive con lo necesario, sin ataduras ni ambiciones desordenadas, experimenta una serenidad inquebrantable. Para alcanzar la perfección, es necesario cultivar una actitud de desprendimiento. No significa que todos deban renunciar a sus bienes y vivir en pobreza extrema, sino que deben usarlos con moderación, sin que se conviertan en el centro de su vida. El verdadero tesoro del alma está en Dios, y solo quien es capaz de desprenderse de lo terrenal puede recibir la riqueza espiritual que Él ofrece. San Juan de la Cruz nos invita a preguntarnos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿En Dios o en las cosas del mundo? Si nuestra felicidad depende de lo que poseemos, corremos el riesgo de vivir esclavizados por el temor a perderlo. Pero si aprendemos a confiar en Dios y a usar los bienes con desapego, viviremos en una libertad que nos acercará a la plenitud del espíritu. El alma que se despoja de todo interés material experimenta una transformación profunda, encuentra gozo en lo sencillo, gratitud en lo pequeño y paz en la voluntad divina. Es entonces cuando puede avanzar sin cargas innecesarias hacia la unión con Dios, que es el único bien que nunca se pierde. Capítulo 3. La importancia de la humildad en el camino espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos lleva a comprender la gran importancia de la humildad como la base sobre la que se debe edificar toda la vida espiritual. La humildad, según él, es la virtud fundamental que nos permite acercarnos a Dios de manera verdadera y efectiva. Sin humildad, las demás virtudes no pueden florecer en el alma, ya que el orgullo es un obstáculo que impide recibir la gracia divina. El místico comienza explicando que la humildad no se trata únicamente de una actitud externa de sumisión o una serie de actos que puedan parecer humildes. Más allá de las apariencias, la verdadera humildad es un estado interior del corazón, que se reconoce como nada ante la grandeza de Dios. Es el reconocimiento de nuestra fragilidad humana y nuestra dependencia total de Él. San Juan de la Cruz enseña que, para llegar a la perfección espiritual, es necesario ser conscientes de nuestras limitaciones y defectos.
Esta conciencia de nuestra miseria humana nos lleva a abandonar cualquier tipo de pretensión, buscando no la alabanza de los demás ni el reconocimiento, sino únicamente el agrado de Dios. La humildad en el trato con los demás. La humildad también se manifiesta en nuestra relación con los demás. San Juan nos recuerda que, en nuestra vida cotidiana, debemos evitar la arrogancia y la vanidad, y actuar siempre con modestia y sencillez. No debemos buscar la honra ni el respeto de los demás, sino más bien ser humildes en nuestro trato, sin buscar destacarnos ni hacer que nuestro ego se alimente de los aplausos ajenos. Solo cuando estamos dispuestos a servir a los demás sin esperar nada a cambio, estamos cultivando una verdadera humildad. El místico también nos advierte que, en la vida espiritual, es fácil caer en el orgullo al creer que hemos alcanzado un alto grado de perfección. Este es uno de los engaños más sutiles del enemigo. Por ello, nos exhorta a permanecer humildes incluso cuando creamos que estamos avanzando en nuestro camino con Dios. La humildad nos protege de las tentaciones del orgullo espiritual y nos mantiene centrados en la verdad. Todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es gracias a la gracia divina, no a nuestros propios méritos. Humildad y crecimiento espiritual. San Juan de la Cruz señala que la humildad es, en sí misma, un medio para crecer espiritualmente. Al practicarla, el alma se va vaciando de sí misma, permitiendo que la gracia de Dios pueda llenarla completamente. El alma humilde está más dispuesta a recibir la luz divina, y esta luz va transformando poco a poco sus pensamientos, sentimientos y deseos, guiándola hacia una mayor unión con Dios. Es importante también comprender que la humildad no es una virtud que se conquista de manera instantánea, sino que es un proceso continuo. Como cualquier otra virtud, la humildad se cultiva a lo largo de la vida, a través de la oración, la meditación, el sacrificio y la disposición para someterse a la voluntad de Dios. Es un trabajo constante que exige vigilante atención, especialmente cuando el ego intenta alzarse de nuevo. La humildad como preparación para la acción divina. Finalmente, San Juan de la Cruz concluye este capítulo recordando que la humildad es la disposición necesaria para que Dios pueda actuar en nosotros. El alma que se reconoce como nada, vacía de todo orgullo y pretensión, es la que está preparada para recibir la acción de Dios. Solo cuando el alma se vacía, es cuando puede ser llena de lo divino. En esta vacuidad se produce la unión más íntima con Dios, porque es en nuestra pobreza espiritual donde Él se manifiesta con mayor claridad. Capítulo 4. La pureza de la oración. En este capítulo, San Juan de la Cruz subraya la importancia de la pureza en la oración, considerándola no solo como una necesidad, sino como una virtud fundamental para todo el proceso de purificación espiritual. La oración, según el místico, no debe ser vista simplemente como un acto exterior, sino como un diálogo profundo y sincero con Dios, que debe estar desprovisto de cualquier tipo de egoísmo, distracción o deseo personal. La oración como acto de entrega total. San Juan de la Cruz enseña que la verdadera oración surge cuando el alma se entrega completamente a Dios, sin reservas. La pureza en la oración implica una disposición total de nuestra voluntad y de nuestra mente hacia lo divino. No se trata de pedir por nuestros propios intereses o necesidades personales, sino de presentarnos ante Dios con el corazón limpio y abierto, buscando únicamente su voluntad y su gloria. La oración pura, según el místico, es aquella en la que el alma se olvida de sí misma y de sus deseos propios. En este tipo de oración, el ego debe ser aniquilado, y el alma debe estar completamente vacía, para que Dios pueda llenarla con su presencia. De esta manera, la oración no busca la satisfacción de nuestras inquietudes temporales, sino la unidad con Dios, quien es la fuente última de todo bien. El silencio interior como componente de la pureza. Para San Juan de la Cruz, la oración pura también está vinculada al silencio interior. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, lo que dificulta la capacidad de escuchar a Dios en lo profundo del alma. La pureza de la oración requiere que el alma se calme, que se libere de las preocupaciones externas y que se enfoque exclusivamente en la presencia divina. En este sentido, el místico destaca la importancia de buscar espacios de silencio en la vida diaria, en los cuales podamos retirarnos del bullicio del mundo y centrarnos completamente en nuestra relación con Dios. El alma que busca la pureza en su oración es aquella que es capaz de escuchar a Dios sin que las voces del mundo la perturben. Este tipo de silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino una disposición interna de recogimiento y concentración, en la que el alma se convierte en un receptáculo adecuado para recibir las inspiraciones divinas. La ausencia de pensamientos vanos y egoístas. Un aspecto esencial de la pureza en la oración, según San Juan de la Cruz,
es la capacidad de mantener la mente libre de pensamientos vanos y egoístas. Es muy común que durante la oración, nuestra mente se llene de pensamientos que no tienen nada que ver con Dios, pensamientos que nos distraen y nos alejan de la comunión espiritual que estamos buscando. El místico nos anima a reconocer estos pensamientos y a rechazarlos con humildad, para poder concentrarnos en lo único que importa, la presencia de Dios. Este proceso de purificación mental, sin embargo, no siempre es fácil. San Juan de la Cruz reconoce que la mente humana tiende a vagar y que el camino hacia una oración pura puede ser largo y lleno de desafíos. No obstante, nos recuerda que debemos perseverar, pues es mediante la lucha contra estas distracciones que el alma se va purificando y se va acercando más a Dios. La importancia de la intención en la oración. Otro aspecto que San Juan de la Cruz resalta es la importancia de la intención. La intención con la que nos acercamos a Dios en la oración debe ser lo más pura posible. Si nuestra motivación en la oración está teñida de deseos egoístas o intereses materiales, nuestra oración no será pura. San Juan nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones antes de comenzar a orar, asegurándonos de que sean puras y desinteresadas. Solo cuando nuestra intención está alineada con la voluntad divina, podemos ofrecer una oración que sea verdaderamente placentera a Dios. La verdadera oración, según el místico, no se mide por la cantidad de palabras que decimos, sino por la sinceridad con la que nos presentamos ante Dios. La oración más simple, hecha con el corazón puro, tiene más valor ante los ojos de Dios que las oraciones largas y vacías de intención. La oración en el tiempo de desolación. Finalmente, San Juan de la Cruz nos habla de la oración en tiempos de desolación o aridez espiritual. Durante estos periodos, el alma puede sentirse desconectada de Dios, como si su oración no tuviera respuesta. Sin embargo, el místico nos recuerda que incluso en estos momentos, la oración debe continuar siendo pura y sincera. La pureza de la oración no depende de los consuelos o de las respuestas visibles de Dios, sino de la fidelidad y la constancia en nuestra entrega a Él. La verdadera oración no busca el consuelo personal, sino que busca agradar a Dios y entregarse a Él sin esperar recompensa. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo debemos purificar nuestra oración, no solo en el sentido externo de palabras o formas, sino en nuestra disposición interior y en nuestras intenciones. San Juan de la Cruz nos guía a través de un camino de despojamiento de nuestros deseos egoístas, buscando una relación más profunda y verdadera con Dios, que solo puede lograrse a través de la oración pura, sincera y humilde. Capítulo 5. La purificación de los sentidos. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos ofrece una profunda reflexión sobre la purificación de los sentidos, una etapa esencial en el camino espiritual hacia la unión con Dios. La purificación de los sentidos es un proceso que nos permite desprendernos de las ataduras del mundo material y alcanzar una mayor libertad interior para recibir a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Para el místico, esta purificación es una necesidad urgente si deseamos alcanzar la verdadera contemplación y vivir en la paz de la unión con Dios. La necesidad de purificar los sentidos. San Juan de la Cruz comienza este capítulo afirmando que los sentidos son los principales medios por los cuales el alma se distrae y se desvía de su fin último, Dios. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato son puertas a través de las cuales nos vemos atrapados por las cosas temporales y mundanas, lo que impide que nuestras almas se eleven hacia lo divino. El deseo desmedido por los placeres sensuales, el apego a las imágenes y sonidos que nos rodean, son barreras que oscurecen la luz espiritual y nos alejan de la verdadera libertad. La purificación de los sentidos no consiste en un rechazo total del mundo sensible, sino en un desapego de las cosas que no nos conducen a Dios. San Juan de la Cruz nos exhorta a moderar nuestras inclinaciones sensuales y a vivir con una actitud de desapego, en la que los sentidos no sean dominantes, sino que estén al servicio de la voluntad divina. El desapego de los placeres materiales. El místico también señala que el apego a los placeres materiales es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual. Este apego no se limita solo a los placeres visibles, como los alimentos, la ropa o los objetos, sino que se extiende a todo tipo de gratificaciones sensoriales que alimentan el ego. La búsqueda constante de sensaciones agradables a través de los sentidos se convierte en un obstáculo para la purificación del alma, ya que crea una falsa satisfacción y nos aleja de la verdadera alegría espiritual. San Juan nos invita a reconocer que, aunque los placeres materiales puedan ser legítimos en sí mismos, el deseo excesivo de ellos nos esclaviza. Es necesario cultivar una actitud de austeridad, no porque los bienes materiales sean inherentemente malos,
sino porque el apego a ellos puede convertirnos en prisioneros de nuestras propias pasiones. La importancia de la moderación en el uso de los sentidos. En este capítulo, San Juan de la Cruz no aboga por una negación radical de los sentidos, sino por una moderación sabia en su uso. No se trata de vivir en el total rechazo del mundo sensible, sino de mantener un equilibrio en el que los sentidos no se conviertan en el centro de nuestra atención. Esta moderación se logra cuando aprendemos a usar nuestros sentidos con el fin de servir a Dios y a los demás, evitando que nos dominen o que nos lleven a la idolatría de los placeres temporales. La verdadera purificación de los sentidos se alcanza cuando, a través de la moderación y el autocontrol, aprendemos a dirigir nuestras percepciones hacia lo divino. San Juan de la Cruz nos anima a buscar la belleza en las cosas creadas, pero sin idolatrarlas, entendiendo que toda belleza es un reflejo de la belleza divina. El ejercicio de las virtudes como medio de purificación. San Juan de la Cruz subraya que la purificación de los sentidos no es un proceso aislado, sino que debe ir acompañada por el ejercicio constante de las virtudes. La paciencia, la humildad, la caridad y la castidad son virtudes que nos ayudan a moderar nuestros impulsos sensoriales y a vivir de manera ordenada. A través de estas virtudes, el alma aprende a desprenderse del egoísmo y a cultivar el amor a Dios y al prójimo. La práctica constante de estas virtudes va purificando poco a poco nuestras inclinaciones, de modo que los sentidos ya no nos dominan, sino que se ponen al servicio del alma en su camino hacia Dios. En este sentido, la purificación de los sentidos se convierte en un proceso integral, que afecta no solo a nuestra relación con las cosas materiales, sino también a nuestra vida espiritual en su conjunto. La contemplación como fruto de la purificación de los sentidos. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que la verdadera contemplación es el fruto de la purificación de los sentidos. Solo cuando los sentidos se encuentran en su lugar adecuado, es decir, subordinados a la voluntad divina, podemos acceder a una experiencia más profunda de la presencia de Dios. La contemplación no es un acto de los sentidos, sino una experiencia interior que surge cuando el alma está libre de las distracciones externas y centrada completamente en Dios. En este sentido, la purificación de los sentidos nos prepara para una vida más intensa de oración y meditación, en la que el alma experimenta una unión más cercana con lo divino. La verdadera paz y la verdadera alegría solo pueden encontrarse cuando el alma se ha liberado de las distracciones sensoriales y se ha enfocado totalmente en la luz de Dios. Este capítulo es una invitación a reflexionar sobre el impacto que nuestros sentidos tienen en nuestra vida espiritual. Nos invita a moderar nuestros deseos y a purificar nuestras percepciones para que podamos acercarnos más a Dios. La purificación de los sentidos, como lo presenta San Juan de la Cruz, no es solo un acto de renuncia, sino un camino hacia la verdadera libertad espiritual, que nos permite vivir más plenamente la experiencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Capítulo 6. La mortificación de la voluntad. En este capítulo, San Juan de la Cruz se adentra en uno de los aspectos más profundos y esenciales del camino espiritual, la mortificación de la voluntad. La voluntad humana, para el místico, es el centro de las acciones y deseos del alma, y cuando está desordenada o alejada de Dios, se convierte en un obstáculo para la santidad. La mortificación de la voluntad es, por lo tanto, un paso indispensable para el crecimiento espiritual y la unión con lo divino. La voluntad desordenada y sus efectos. San Juan de la Cruz comienza este capítulo haciendo una reflexión sobre la naturaleza de la voluntad humana. El místico afirma que la voluntad, por sí misma, no es mala, sino que, al contrario, es una de las facultades más elevadas del alma, destinada a orientarse hacia el bien y a buscar a Dios. Sin embargo, debido al pecado original y a la inclinación hacia el egoísmo, la voluntad humana tiende a desordenarse y a desviarse de su propósito divino. Cuando la voluntad se encuentra dominada por los deseos egoístas, los placeres sensoriales o los intereses mundanos, el alma se aleja de su verdadera finalidad, la unión con Dios. Es aquí donde entra en juego la necesidad de mortificar la voluntad. Mortificar, en este contexto, no significa rechazar o aniquilar la voluntad, sino someterla y purificarla, de modo que pueda alinearse con la voluntad divina. La mortificación como medio para alcanzar la libertad. Para San Juan de la Cruz, la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino ser libres de los deseos desordenados que nos atan a las cosas mundanas. La mortificación de la voluntad nos permite alcanzar esa libertad, ya que nos libera del dominio de los deseos egoístas y nos permite orientar nuestra vida según los designios de Dios. La mortificación de la voluntad implica un esfuerzo constante por renunciar a los placeres y bienes que, aunque sean lícitos en sí mismos,
pueden convertirse en obstáculos para el amor a Dios. Esta renuncia no se trata de un acto de sufrimiento innecesario, sino de un acto de amor y obediencia a Dios. Es a través de esta mortificación que el alma se prepara para recibir a Dios plenamente, sin los obstáculos que los deseos desordenados puedan poner en su camino. El despojo de la voluntad de los bienes temporales. San Juan de la Cruz destaca que, para poder purificar nuestra voluntad, debemos comenzar por despojarnos de los bienes temporales y materiales. La inclinación hacia la riqueza, el poder, el prestigio o cualquier otra forma de gratificación mundana puede ser un obstáculo para el progreso espiritual. Sin embargo, este despojo no debe entenderse de manera superficial. No se trata solo de renunciar a los bienes materiales, sino de desprender el corazón de todo apego a ellos. La verdadera mortificación de la voluntad implica un desapego interior, una actitud de no depender de nada fuera de Dios. Esto puede ser un proceso largo y doloroso, ya que implica un constante trabajo interior para purificar el corazón y la mente. Es un camino de desapego que no se limita a lo exterior, sino que afecta profundamente las motivaciones y deseos internos del alma. La obediencia como forma de mortificación. Uno de los medios más poderosos para mortificar la voluntad, según San Juan de la Cruz, es la obediencia. La obediencia, entendida como el sometimiento humilde a la voluntad de Dios y a los superiores espirituales, es un ejercicio de mortificación, ya que renuncia al ego y a la autonomía. En la vida religiosa, esta obediencia es particularmente importante, pues permite que el alma se rinda completamente a la voluntad divina y se libere del control de la voluntad propia. San Juan de la Cruz también nos invita a entender la obediencia como un acto de amor. La verdadera obediencia no se realiza con resentimiento o desgana, sino con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Al practicar la obediencia, el alma se despoja de su propio querer y se entrega completamente a la voluntad de Dios, lo que permite que se cumpla el propósito divino en su vida. La mortificación de la voluntad en la vida diaria. El místico nos recuerda que la mortificación de la voluntad no debe limitarse a los grandes actos de sacrificio, sino que debe vivirse también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Cada vez que nos enfrentamos a una tentación o un deseo egoísta, tenemos la oportunidad de ejercitar la mortificación de la voluntad, renunciando a lo que nos aleja de Dios y eligiendo lo que nos acerca a Él. Esta mortificación cotidiana puede ser difícil, ya que implica un esfuerzo constante por mantenernos alineados con la voluntad divina en todo momento. Sin embargo, San Juan de la Cruz nos asegura que esta lucha es necesaria para alcanzar la perfección espiritual. La vida diaria se convierte, así, en un campo de batalla en el que el alma puede vencer sus inclinaciones desordenadas y avanzar en el camino hacia la santidad. El gozo que sigue a la mortificación. Finalmente, San Juan de la Cruz nos recuerda que, aunque la mortificación de la voluntad pueda parecer dolorosa o difícil en el presente, los frutos de este esfuerzo son abundantes y llenos de gozo. La verdadera paz y libertad solo se alcanzan cuando el alma ha renunciado a sus deseos egoístas y se ha entregado completamente a Dios. El gozo de la comunión con Dios es mucho mayor que cualquier satisfacción terrenal, y es ese gozo el que da sentido y plenitud a nuestra vida espiritual. Este capítulo es un llamado a la acción, invitándonos a trabajar activamente en la purificación de nuestra voluntad. La mortificación de la voluntad es esencial para alcanzar una vida verdaderamente espiritual, libre de los lazos que nos atan al mundo. A través de la renuncia a nuestros propios deseos y la entrega a la voluntad divina, podemos experimentar una unión más profunda con Dios y vivir una vida más plena y auténtica. Capítulo 7. La humildad y la paciencia. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos ofrece una profunda reflexión sobre dos virtudes clave en la vida espiritual, la humildad y la paciencia. Ambas son esenciales para quienes desean seguir a Cristo y alcanzar la perfección espiritual. El místico nos recuerda que la humildad es la base de todas las virtudes y la paciencia, un complemento indispensable para perseverar en el camino de la purificación del alma. La humildad como fundamento de la vida espiritual. San Juan de la Cruz comienza este capítulo afirmando que la humildad es la virtud más importante y la base sobre la cual deben edificarse todas las demás virtudes. La humildad no es solo el reconocimiento de nuestra fragilidad humana y nuestra total dependencia de Dios, sino también un acto interior de disposición para aceptar los designios divinos, incluso cuando estos no se ajustan a nuestros propios planes. La humildad es la capacidad de reconocer que no somos nada sin la gracia de Dios, que todos nuestros talentos y logros dependen de Él. Según San Juan, esta humildad nos libera del orgullo y de la vanidad,
que son las raíces de muchos de los males espirituales. Cuando el alma se humilla, se despoja de su ego y de su deseo de ser vista o reconocida, y se abre a la acción de la gracia divina. Para vivir la humildad, San Juan de la Cruz nos insta a mantenernos firmes en la verdad de nuestra pequeñez y nuestra insuficiencia. No se trata de una falsa humildad que nos humille por completo, sino de una humildad que se basa en el conocimiento real de quiénes somos ante Dios. Solo cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios, podemos recibir de la verdadera sabiduría y luz espiritual. La paciencia como virtud que acompaña la humildad. San Juan de la Cruz explica que la paciencia es la virtud que acompaña la humildad en el camino espiritual. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas y dificultades con serenidad y sin quejas, sabiendo que todo lo que ocurre está en las manos de Dios. La vida espiritual está llena de obstáculos, tentaciones y sufrimientos, pero es precisamente en esos momentos cuando la paciencia nos permite mantener la paz interior y la fe en que Dios está presente en todo lo que sucede. La paciencia, según San Juan, no es simplemente una resistencia pasiva ante las dificultades, sino una aceptación activa y serena de los planes de Dios. Es una virtud que nos permite no solo soportar las adversidades, sino aprender de ellas, crecer en virtud y profundizar nuestra relación con Dios. La paciencia es esencial en todos los aspectos de la vida espiritual, desde las pruebas físicas y emocionales hasta las dificultades en nuestra relación con los demás. La humildad en la práctica cotidiana. La humildad no es solo una virtud que se cultiva en los momentos de oración o meditación, sino que debe ser vivida en la vida diaria. San Juan de la Cruz nos invita a vivir humildemente en todas nuestras acciones, reconociendo que todo lo que hacemos debe estar orientado a la gloria de Dios y no a la satisfacción de nuestro ego. La humildad se expresa en el servicio a los demás, en la disposición para recibir correcciones y en el amor sincero por los más necesitados. San Juan nos recuerda que la humildad se debe practicar no solo en las grandes decisiones de la vida, sino en los pequeños detalles cotidianos. Cada vez que nos enfrentamos a una situación en la que nuestro ego quiere tomar el control, debemos hacer un esfuerzo por humillarnos y aceptar con gratitud lo que Dios nos ofrece. La humildad es una actitud que se cultiva día a día y que nos lleva a reconocer que, sin la gracia de Dios, nada podemos hacer. La paciencia ante las dificultades y la prueba del amor. En cuanto a la paciencia, San Juan de la Cruz nos recuerda que debemos tenerla especialmente en las pruebas y tribulaciones que encontramos en el camino espiritual. Las dificultades, las enfermedades, los fracasos y las traiciones pueden ser oportunidades para ejercitar la paciencia y confiar plenamente en la voluntad divina. Aunque estas pruebas puedan parecer dolorosas y sin sentido en el momento, San Juan nos asegura que son en realidad una manifestación del amor de Dios, que nos quiere purificar y fortalecernos. La paciencia también es necesaria en el trato con los demás. Vivir con los otros puede generar conflictos, incomodidades y malentendidos, pero es precisamente en esos momentos cuando se pone a prueba nuestra paciencia. En vez de reaccionar con ira, frustración o rencor, San Juan nos anima a imitar la paciencia de Cristo, que soportó todas las injusticias con serenidad y amor. La paciencia no es una virtud pasiva, sino una actitud activa que nos lleva a mantener la paz interior y a ser instrumentos de la paz de Dios en el mundo. El ejemplo de Cristo, modelo de humildad y paciencia. San Juan de la Cruz destaca que el modelo perfecto de humildad y paciencia es Cristo mismo. Jesús vivió estas virtudes de manera perfecta durante toda su vida, desde su nacimiento humilde en un pesebre hasta su muerte en la cruz, cargando con los pecados del mundo. Cristo no solo enseñó la humildad y la paciencia, sino que las vivió en su propio ser, demostrando que el verdadero camino hacia la perfección espiritual pasa por el sacrificio y la renuncia al propio ego. El ejemplo de Cristo nos invita a seguir sus huellas, a vivir de manera humilde y paciente, aceptando con amor todas las dificultades que se nos presenten. Al mirar a Cristo, podemos ver cómo estas virtudes nos llevan a la verdadera libertad y unión con Dios. La humildad y la paciencia son las puertas que nos abren al misterio divino y nos permiten vivir una vida plena en su presencia. Capítulo 8. La necesidad de la oración continua y la constancia en el esfuerzo espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz profundiza en el tema de la oración y su centralidad en la vida espiritual. La oración, según San Juan, es el medio por el cual el alma se comunica con Dios y se mantiene firme en su propósito de alcanzar la unión con Él. La vida espiritual no puede progresar sin una constante práctica de oración, y la perseverancia en este esfuerzo es esencial para la purificación del alma. La oración como sustento de la vida espiritual.
San Juan de la Cruz comienza este capítulo subrayando que la oración es el alimento del alma, y que sin ella, la vida espiritual se debilita. Así como el cuerpo necesita alimentos materiales para mantenerse vivo y fuerte, el alma necesita la oración para mantenerse unida a Dios y crecer en virtud. La oración no es solo una práctica externa, sino un medio interior que permite a Dios transformar el corazón y la mente de quienes lo buscan. La verdadera oración no es solo una serie de palabras o peticiones, sino un acto de amor y entrega a Dios. Es en la oración donde el alma se vacía de sus propios deseos y se abre completamente a la voluntad divina. A través de la oración, el alma se va purificando, despojándose de los apegos mundanos y de la vanidad, y se va haciendo más receptiva a la gracia de Dios. La importancia de la constancia en la oración. Para San Juan, no basta con orar de manera esporádica o superficial. La constancia en la oración es esencial. La vida espiritual no se construye a base de momentos aislados de fervor, sino de una práctica continua y perseverante de la oración. La constancia en la oración nos permite mantener la conexión con Dios a lo largo del tiempo, independientemente de los altibajos emocionales o espirituales que podamos experimentar. La oración constante es también un ejercicio de paciencia y humildad. En muchos momentos, la oración puede parecer seca, vacía o poco gratificante. Sin embargo, San Juan de la Cruz nos enseña que incluso en esos momentos de aridez, debemos perseverar, porque la constancia en la oración es lo que nos fortalece y nos permite avanzar en el camino espiritual. La verdadera oración no busca recompensas inmediatas, sino la pura voluntad de estar en presencia de Dios. La oración como combate espiritual. San Juan de la Cruz también nos recuerda que la oración no es un acto sencillo, sino un verdadero combate espiritual. Durante la oración, el alma se enfrenta a las tentaciones, las distracciones y las resistencias internas que buscan alejarnos de Dios. Este combate es parte esencial del proceso de purificación y crecimiento espiritual. En este sentido, la oración se convierte en un campo de batalla donde luchamos contra el egoísmo, la soberbia y las inclinaciones desordenadas. Cada vez que superamos una tentación o una distracción durante la oración, estamos creciendo en virtud y acercándonos más a Dios. San Juan nos anima a no desanimarnos cuando enfrentemos dificultades en nuestra vida de oración, ya que son precisamente esos momentos los que nos purifican y nos fortalecen. La oración y la fidelidad en las pequeñas cosas. San Juan de la Cruz enfatiza también que la fidelidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana es esencial para una vida de oración verdadera. No se trata solo de orar en los momentos establecidos de la jornada, sino de vivir en una actitud de oración constante. La vida espiritual no es algo que se practique solo en un retiro o en los momentos de oración formal, sino que debe impregnar todas nuestras acciones y actitudes. Cada acto, por pequeño que sea, debe ser realizado con conciencia de la presencia de Dios. La fidelidad a las pequeñas cosas y el esfuerzo por hacer todo con rectitud de intención son una forma de oración continua. San Juan nos recuerda que no necesitamos hacer grandes gestos para agradar a Dios. Basta con que estemos dispuestos a vivir nuestra vida diaria con un corazón dirigido hacia Él. Es en las pequeñas decisiones y acciones donde se forja nuestra verdadera fidelidad y nuestra verdadera oración. El papel de la contemplación en la oración. Un aspecto importante de la oración, según San Juan de la Cruz, es la contemplación. La contemplación es un tipo de oración más profunda y silenciosa, en la que el alma se encuentra con Dios en una intimidad profunda y personal. La contemplación no es algo que se pueda forzar o buscar de manera directa, sino que es un don de Dios que llega cuando el alma está preparada para recibirlo. San Juan nos enseña que la contemplación es la culminación de la vida de oración. Es el momento en el que el alma se abandona completamente en la presencia de Dios y experimenta una unión íntima con Él. Esta experiencia de unión es tan profunda y transformadora que puede llevar al alma a un estado de gozo y paz inexpresables. Sin embargo, San Juan también nos advierte que la contemplación no es el objetivo principal de la vida espiritual, sino un don que llega cuando el alma ha sido purificada y preparada a través de la oración continua y la perseverancia en el esfuerzo espiritual. La relación entre la oración y la lucha contra el pecado. La oración, según San Juan, es también un medio para combatir el pecado y las inclinaciones desordenadas. Al estar en constante comunicación con Dios, el alma recibe la gracia para resistir las tentaciones y evitar caer en el pecado. La oración es, por lo tanto, una especie de refugio donde el alma se fortalece y se capacita para luchar contra las fuerzas que buscan desviarla de su camino hacia Dios.
Cada momento de oración es una oportunidad para renovar el compromiso de seguir a Dios y rechazar el pecado. San Juan nos recuerda que la vida espiritual es un proceso continuo de conversión, y que la oración es el medio a través del cual nos mantenemos firmes en nuestra lucha contra el pecado. La promesa de Dios a los que perseveran en la oración. Finalmente, San Juan de la Cruz nos asegura que aquellos que perseveran en la oración y en la vida espiritual serán recompensados por Dios. La recompensa no siempre es inmediata ni en términos materiales, pero sí en términos espirituales. Aquellos que se mantienen fieles en la oración, incluso en los momentos de desánimo o aridez, experimentarán una creciente paz interior, una mayor claridad en su vida espiritual y una unión más profunda con Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración continua y la constancia en la vida espiritual. San Juan de la Cruz nos recuerda que la oración no solo es un medio para acercarnos a Dios, sino un camino que exige perseverancia, paciencia y fidelidad en todas las circunstancias. La oración constante nos fortalece en nuestra lucha contra el pecado, nos purifica y nos lleva a una unión más profunda con Dios. Capítulo 9. La importancia de la confianza en Dios y la renuncia al propio querer. En este capítulo, San Juan de la Cruz subraya la necesidad de cultivar una confianza plena en Dios, reconociendo que nuestros propios deseos y esfuerzos no son suficientes para alcanzar la perfección espiritual. La confianza en Dios se convierte en la base sobre la cual el alma debe edificar su vida espiritual, abandonándose completamente a la voluntad divina. La confianza como cimiento de la vida espiritual. San Juan comienza este capítulo señalando que la verdadera confianza en Dios es esencial para la vida espiritual. No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar plenamente en su sabiduría, amor y providencia. La confianza implica entregarse por completo a Dios, sabiendo que Él guía cada paso de nuestra vida, incluso cuando no comprendemos el camino que nos ha trazado. Esta confianza es un acto de fe profunda, que va más allá de las emociones o de las circunstancias temporales. La confianza en Dios es también un signo de humildad, porque reconoce que, por nuestra propia cuenta, somos incapaces de alcanzar la salvación o la perfección. Solo Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. Al confiar en Él, el alma se libera del temor, la ansiedad y el egoísmo, y se abre a recibir su gracia, que la purifica y la transforma. Renunciar al propio querer. Un tema central de este capítulo es la necesidad de renunciar al propio querer. San Juan de la Cruz nos enseña que el alma debe dejar de lado su voluntad propia, es decir, sus deseos egoístas, para abrazar plenamente la voluntad de Dios. Esto implica un acto de entrega total, en el que el alma deja de buscar su propia satisfacción o su propio beneficio, y se somete a la dirección divina. Esta renuncia al propio querer no significa una negación de nuestros deseos legítimos o de nuestras necesidades humanas, sino una disposición a poner todo bajo el dominio de la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz nos recuerda que Dios conoce mejor que nosotros lo que necesitamos, y que nuestras inclinaciones o deseos no siempre son el reflejo de su voluntad para nuestra vida. Al renunciar al propio querer, el alma se purifica, liberándose del egoísmo y de la autosuficiencia. Este acto de renuncia permite que el alma se deje guiar por el Espíritu Santo y que se someta con humildad a los designios de Dios, sabiendo que, aunque no siempre comprendemos su plan, Él siempre actúa por amor. El papel de la paciencia en la confianza y la renuncia. La confianza en Dios y la renuncia al propio querer no se logran de manera instantánea, sino que requieren una profunda paciencia. La vida espiritual está llena de pruebas y desafíos que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. En esos momentos difíciles, cuando nos sentimos tentados a seguir nuestros propios deseos o a dudar de la providencia divina, San Juan de la Cruz nos anima a perseverar en la confianza. La paciencia es esencial porque, en muchas ocasiones, el camino espiritual no se presenta de manera clara o inmediata. A veces, debemos esperar en silencio y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos los frutos de nuestros esfuerzos. Esta paciencia nos enseña a aceptar lo que Dios nos da en cada momento, sin lamentarnos por lo que no hemos alcanzado o por lo que nos falta. Al vivir con paciencia, el alma aprende a descansar en la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto y que todo lo que ocurre es para nuestro bien y para su gloria. La aceptación de la voluntad divina incluso en el sufrimiento. Un aspecto fundamental de la confianza en Dios es la disposición a aceptar su voluntad incluso en el sufrimiento. San Juan de la Cruz enseña que, a menudo, la voluntad divina nos conduce por caminos de sufrimiento y dolor. Sin embargo,
El alma que confía plenamente en Dios sabe que estos momentos son también parte del plan divino y que, a través de ellos, Dios nos purifica y nos acerca más a Él. Aceptar la voluntad de Dios en el sufrimiento es un acto de confianza profundo. San Juan de la Cruz explica que, aunque el sufrimiento puede parecer un mal o una carga, en realidad es una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios y para crecer en amor y santidad. La verdadera confianza no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está presente en todo momento, incluso en el sufrimiento, y que su amor nunca nos abandona. El ejemplo de los santos y de Cristo, modelos de confianza y renuncia. San Juan de la Cruz nos recuerda que el ejemplo de los santos, y sobre todo, de Cristo, es el modelo perfecto de confianza en Dios y renuncia al propio querer. Cristo, en su vida terrena, demostró una total entrega a la voluntad del Padre, incluso cuando esta voluntad lo llevó a la cruz. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26, 39. Esta oración muestra la perfecta confianza de Jesús en el plan de Dios y su disposición a renunciar a su propia voluntad humana para cumplir con la voluntad divina. Los santos, siguiendo el ejemplo de Cristo, también vivieron una vida de confianza y renuncia. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, y otros grandes santos demostraron su entrega total a la voluntad de Dios, sin importar los sufrimientos, las pruebas o las incomprensiones que pudieran enfrentar. Ellos sabían que la verdadera paz y la verdadera alegría provienen de vivir en conformidad con la voluntad divina, no con la propia. La paz que surge de la confianza en Dios. San Juan de la Cruz concluye este capítulo resaltando que la verdadera paz solo se encuentra cuando el alma deposita toda su confianza en Dios y renuncia a su propio querer. El alma que confía plenamente en Dios experimenta una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que está en las manos de un Dios amoroso y sabio. Esta paz es la recompensa de la confianza y la renuncia, y es el fruto de vivir en armonía con la voluntad divina. Este capítulo de avisos espirituales nos invita a confiar plenamente en Dios y a renunciar a nuestro propio querer, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La confianza en Dios y la renuncia al ego nos liberan del temor, nos purifican y nos acercan a la verdadera paz, que solo se encuentra en la unión con su voluntad. La vida espiritual, según San Juan de la Cruz, es un proceso continuo de entrega y confianza, y solo a través de esa entrega podemos encontrar la paz verdadera y duradera. Capítulo 10. La importancia de la humildad y la aceptación de la voluntad de Dios en todas las circunstancias. En este capítulo, San Juan de la Cruz hace hincapié en la necesidad de cultivar la humildad como fundamento para poder aceptar plenamente la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Para alcanzar la perfección espiritual, es necesario reconocer nuestra debilidad y limitación como seres humanos, y someter nuestra voluntad a la divina. La humildad, según San Juan, es la clave para la verdadera paz y la unión con Dios. La humildad como la virtud central. San Juan de la Cruz comienza el capítulo destacando que la humildad es la virtud central que debe guiar toda la vida espiritual. La humildad no es solo un sentimiento de modestia o de reconocimiento de nuestras debilidades, sino un estado del alma que se reconoce como dependiente de Dios en todo momento. El alma humilde sabe que no tiene nada por sí misma y que todo lo que posee, incluyendo su vida y su salvación, es un regalo de Dios. Este reconocimiento no solo nos coloca en una posición de mayor dependencia de Dios, sino que también nos permite recibir su gracia de manera más plena. La humildad es, en este sentido, el opuesto de la soberbia y el egoísmo. La soberbia nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades, mientras que la humildad nos enseña a depender completamente de Dios, aceptando nuestra fragilidad y limitación. Solo a través de la humildad podemos abrirnos a la gracia divina, que no puede entrar en un corazón lleno de orgullo y autosuficiencia. La aceptación de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. San Juan de la Cruz también subraya que la verdadera humildad se manifiesta en la aceptación plena de la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida, sean estas agradables o dolorosas. La voluntad de Dios se expresa de diferentes maneras, en las alegrías y en los sufrimientos, en los momentos de éxito y en los de fracaso. El alma que es verdaderamente humilde no se resiste a ninguna de estas manifestaciones de la voluntad divina, sino que las acepta con amor y confianza. Este acto de aceptación no es siempre fácil. A menudo, la voluntad de Dios puede parecer difícil de comprender o dolorosa. Sin embargo, San Juan de la Cruz nos recuerda que,
Al igual que el Señor aceptó la cruz con total obediencia, nosotros también estamos llamados a aceptar nuestras cruces con amor. La cruz, lejos de ser un castigo, es un medio por el cual Dios purifica nuestra alma y nos acerca más a Él. La aceptación de la voluntad de Dios, incluso en el sufrimiento, es la manera en que nos unimos más profundamente con Cristo. La humildad y el desprecio de los bienes materiales. Una de las manifestaciones más claras de la humildad es el desapego de los bienes materiales. San Juan de la Cruz enseña que el alma que es verdaderamente humilde no busca ni se aferra a las riquezas, al poder ni a la fama. Estos bienes temporales, aunque no son intrínsecamente malos, pueden convertirse en obstáculos para la unión con Dios si se les da una importancia desmedida. La humildad nos enseña a valorar solo lo que es eterno, es decir, a poner el corazón en Dios y en las cosas del cielo, no en los bienes materiales que son fugaces. La verdadera riqueza del alma es la gracia divina y la virtud, que son los bienes que no perecen. Al vivir en humildad, el alma se despoja de todo lo que no es Dios y se abre completamente a su voluntad. El ejemplo de la Virgen María, la perfección de la humildad. San Juan de la Cruz, como gran devoto de la Virgen María, toma a María como el modelo perfecto de humildad y aceptación de la voluntad de Dios. María, al ser escogida para ser la Madre de Dios, aceptó sin reservas la voluntad divina, sin importar las dificultades o incomprensiones que pudiera enfrentar. Su humildad se manifestó en su total disposición a servir a Dios, sin cuestionar ni dudar de su plan. La humildad de María no solo se ve en su aceptación de la voluntad de Dios, sino también en su total confianza en Él. Ella no trató de controlar las circunstancias ni de imponer su propia voluntad. Al contrario, se sometió completamente a lo que Dios había dispuesto para ella. San Juan de la Cruz nos invita a imitar a la Virgen María en su humildad y en su aceptación total de la voluntad de Dios. La humildad en la vida diaria, en el trato con los demás. San Juan de la Cruz también resalta la importancia de vivir la humildad en las relaciones cotidianas. La humildad no se limita a la relación con Dios, sino que debe extenderse a nuestra relación con los demás. El alma humilde no busca el reconocimiento ni la alabanza, sino que se despoja de la vanidad y se dedica a servir a los demás con amor y generosidad. El verdadero humilde no se siente ofendido por las críticas ni busca destacar sobre los demás. Al contrario, el alma humilde acepta las críticas con agradecimiento, viendo en ellas una oportunidad para crecer y corregir sus defectos. La humildad, entonces, se convierte en la base de las relaciones auténticas, donde el alma no busca su propio beneficio, sino el bien de los demás y la gloria de Dios. El peligro del autoengaño y la falsa humildad. San Juan de la Cruz también nos advierte contra el peligro del autoengaño, que a menudo se presenta como una falsa humildad. La falsa humildad es aquella que se basa en la apariencia y no en una verdadera disposición del corazón. El alma puede pretender ser humilde mientras sigue buscando la aprobación de los demás o el reconocimiento de sus virtudes. Este tipo de humildad no es genuina y no conduce a la unión con Dios. La verdadera humildad, según San Juan, se manifiesta en un corazón que, sin necesidad de ser reconocido, se somete sinceramente a la voluntad de Dios y se entrega con generosidad a los demás. La humildad genuina es aquella que no se jacta de sí misma ni busca recompensas, sino que se ofrece en silencio y en secreto, como una ofrenda de amor a Dios. La recompensa de la humildad, la unión con Dios. Finalmente, San Juan de la Cruz nos asegura que la humildad es la clave para alcanzar la verdadera unión con Dios. El alma que es humilde y acepta con amor la voluntad de Dios, se ve transformada por su gracia. La humildad abre el corazón a Dios y permite que Él actúe con libertad en nuestra vida. Cuanto más humildes somos, más podemos recibir de Dios, porque la humildad es la disposición a ser totalmente receptivos a su voluntad. La recompensa de la humildad no es siempre inmediata ni material, pero es una paz profunda y una comunión íntima con Dios. En la humildad, el alma encuentra su verdadera identidad y su propósito, y se une a Dios en una relación de amor y obediencia. La humildad nos lleva a la verdadera libertad, porque solo en la renuncia al ego y en la aceptación de la voluntad divina podemos encontrar la paz que tanto buscamos. Capítulo 11. La paciencia y la perseverancia en el camino espiritual. San Juan de la Cruz nos enseña en este capítulo que la vida espiritual no es un camino fácil ni exento de pruebas, sino una senda que requiere paciencia y perseverancia. Muchas veces, el alma que busca a Dios se encuentra con obstáculos, arideces espirituales y sufrimientos que pueden llevarla al desánimo. Sin embargo,
El verdadero crecimiento en la vida interior se da precisamente a través de la constancia en medio de las dificultades. La paciencia como virtud esencial. San Juan de la Cruz comienza explicando que la paciencia es la clave para avanzar en el camino espiritual. Sin paciencia, el alma se vuelve inconstante y fácilmente se rinde ante las primeras dificultades. La paciencia es la virtud que permite soportar las pruebas con serenidad, confiando en que todo sucede según la voluntad de Dios. Las dificultades pueden tomar muchas formas. Pruebas exteriores, como enfermedades, problemas materiales o conflictos con otras personas. Pruebas interiores, como sequedad espiritual, dudas o tentaciones. El alma impaciente quiere resultados inmediatos y se desespera cuando no siente consuelo. Pero el alma paciente sabe que Dios permite estas pruebas para fortalecer su fe y purificar su amor. San Juan de la Cruz compara el alma paciente con un árbol de raíces profundas. Cuando vienen los vientos y las tormentas, el árbol no se derrumba porque está firmemente arraigado en la tierra. Así también, el alma que cultiva la paciencia no se deja arrastrar por las dificultades, sino que permanece firme en Dios. Las pruebas como medio de purificación. San Juan de la Cruz señala que Dios permite pruebas en la vida del alma para purificarla y hacerla crecer en amor. Muchas veces, el sufrimiento nos ayuda a desprendernos de nuestro ego y a confiar más plenamente en Dios. Cuando el alma experimenta desolación o sufrimiento, puede sentir que Dios está lejos. Sin embargo, San Juan nos enseña que es precisamente en esos momentos cuando Dios está más cerca, obrando en lo profundo del corazón. La fe y la paciencia son necesarias para atravesar estos periodos sin rendirse. El santo recuerda las palabras de Cristo: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Lucas 9 y 19. Esto significa que solo aquellos que perseveran en la paciencia alcanzarán la verdadera paz y la unión con Dios. La perseverancia en la oración. San Juan de la Cruz también insiste en la importancia de la perseverancia en la oración. Muchas almas comienzan a orar con fervor, pero cuando llegan tiempos de sequedad o distracción, abandonan la oración. El santo advierte que la oración no siempre traerá consuelos sensibles. Habrá momentos en los que el alma no sentirá nada, en los que le parecerá que Dios no escucha. Sin embargo, estos momentos son precisamente oportunidades para demostrar nuestro amor y fidelidad a Dios. San Juan nos anima a seguir orando incluso cuando no sentimos nada. La verdadera oración no depende de emociones o sentimientos, sino de la fe y la entrega del corazón a Dios. El ejemplo de los santos. A lo largo del capítulo, San Juan de la Cruz nos recuerda que todos los santos han pasado por periodos de sufrimiento y pruebas, pero han alcanzado la santidad gracias a su paciencia y perseverancia. San Pablo sufrió persecuciones, cárcel y dificultades, pero nunca dejó de predicar el Evangelio. Santa Teresa de Jesús vivió enfermedades y contradicciones, pero nunca perdió la confianza en Dios. San Francisco de Asís abrazó la pobreza y el sufrimiento con alegría, viendo en ellos un medio para acercarse más a Cristo. Estos ejemplos nos muestran que el camino hacia Dios no es fácil, pero la paciencia y la perseverancia nos llevan a la verdadera paz y felicidad. Confiar en Dios en todo momento. San Juan de la Cruz concluye este capítulo exhortándonos a confiar plenamente en Dios en medio de las dificultades. La paciencia y la perseverancia son señales de un amor maduro y desinteresado, que no busca a Dios solo por consuelo, sino por quien es Él. El alma que es fiel y paciente en las pruebas será fortalecida y llegará a una unión más profunda con Dios. Al final del camino, comprenderá que cada sufrimiento fue un peldaño para subir más alto en el amor divino. Este capítulo nos recuerda que la paciencia y la perseverancia son fundamentales en la vida espiritual. A través de las pruebas, Dios nos purifica y nos enseña a confiar más en Él. Capítulo 12. El desapego de las criaturas y la libertad del espíritu. San Juan de la Cruz nos invita en este capítulo a comprender la importancia del desapego de las cosas creadas para alcanzar la libertad espiritual. Nos advierte que el amor desordenado a las criaturas puede ser un obstáculo para la unión con Dios, pues el alma queda atrapada en la dependencia de lo material, lo emocional o incluso de sí misma. El peligro del apego desordenado. El santo explica que las cosas creadas no son malas en sí mismas, sino que el problema surge cuando el corazón se aferra a ellas y les da un lugar que solo Dios debe ocupar. Los apegos pueden manifestarse de diversas maneras. Apegos materiales. El deseo desmedido de riquezas, comodidades o posesiones. Apegos afectivos. Depender excesivamente de otras personas, buscando en ellas la felicidad absoluta.
Apegos espirituales. Incluso en la vida religiosa, el alma puede apegarse a sensaciones, experiencias místicas o consuelos en la oración. San Juan de la Cruz nos dice que estos apegos encadenan el alma e impiden que pueda volar libremente hacia Dios. Usa la imagen de un pájaro. Aunque esté atado por un hilo delgado, no podrá volar hasta que lo rompa por completo. Así también, el alma que conserva algún apego, por pequeño que sea, no puede elevarse a la unión con Dios. El verdadero amor y la libertad interior. El desapego no significa despreciar las cosas o a las personas, sino amarlas con libertad y rectitud, sin que nos dominen. San Juan de la Cruz nos recuerda que Dios nos ha dado todo para que lo usemos con sabiduría y gratitud, pero sin que nos esclavicen. El verdadero amor no es posesivo ni egoísta. La persona que ama de manera desinteresada no busca apropiarse de los demás ni depender de ellos, sino que los ama con un corazón libre, viendo en ellos el reflejo de Dios. Esta libertad interior nos permite vivir con paz, sin angustia por lo que tenemos o lo que nos falta. El alma desapegada no teme perder nada, porque su tesoro verdadero está en Dios. El proceso de purificación del alma. Para alcanzar esta libertad espiritual, San Juan de la Cruz nos invita a un proceso de purificación interior. Es un camino que puede ser difícil, pues exige renunciar a muchas cosas que nos brindan seguridad o placer inmediato. Algunas claves para avanzar en este desapego son: ejercitar la confianza en Dios, aprender a depender de Él y no de lo que poseemos. Vivir con sencillez, no buscar la acumulación de bienes innecesarios. Aceptar con serenidad las pérdidas y renuncias, verlas como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Orar con humildad, pidiendo a Dios la gracia de desprendernos de lo que nos ata. San Juan de la Cruz nos recuerda que, cuanto más vacío esté el corazón de cosas superfluas, más espacio habrá para que Dios lo llene con su amor. El gozo del alma libre. El desapego no es una pérdida, sino una liberación. Cuando el alma se desprende de lo efímero, experimenta una paz profunda, porque ya no está sujeta a las fluctuaciones del mundo. La verdadera alegría no está en acumular, sino en aprender a vivir con lo necesario y con el corazón puesto en lo eterno. San Juan de la Cruz nos asegura que el alma que alcanza esta libertad es más ligera, más serena y más unida a Dios. El alma que solo busca a Dios. San Juan de la Cruz nos deja este mensaje final: la plenitud solo se encuentra en Dios. Todo lo demás es pasajero y, si nos aferramos a ello, tarde o temprano nos traerá sufrimiento. El alma que aprende a desapegarse de lo creado no es fría ni indiferente, sino que ama con más pureza, porque ama en Dios y para Dios. En esta libertad, encuentra la paz y la felicidad que el mundo no puede dar. Capítulo 13. La humildad como camino hacia Dios. San Juan de la Cruz nos muestra en este capítulo que la humildad es la base de la vida espiritual. Sin humildad, el alma no puede crecer en santidad ni acercarse verdaderamente a Dios. La soberbia es el mayor obstáculo en el camino del espíritu, pues hace que la persona confíe en sus propias fuerzas en lugar de abandonarse a la gracia divina. La verdadera humildad. San Juan de la Cruz distingue entre una falsa humildad y la verdadera humildad. Falsa humildad es aquella que se manifiesta en palabras o gestos externos, pero que en el fondo esconde orgullo o deseo de reconocimiento. Es cuando una persona finge ser humilde para recibir elogios o admiración. Verdadera humildad es el conocimiento profundo de la propia pequeñez y la total dependencia de Dios. La persona verdaderamente humilde no se considera mejor que los demás ni busca sobresalir, sino que reconoce sus limitaciones con sinceridad y se apoya solo en Dios. El santo nos dice que la humildad no consiste en pensar mal de uno mismo, sino en vernos como realmente somos ante Dios, frágiles, necesitados de su gracia y llamados a servirle con amor. El peligro del orgullo espiritual. Uno de los mayores riesgos en la vida espiritual es el orgullo disfrazado de virtud. San Juan de la Cruz advierte que muchas almas, cuando avanzan en el camino de la oración o reciben gracias especiales, pueden caer en la tentación de sentirse superiores a los demás. Algunas señales del orgullo espiritual son: creer que uno está más cerca de Dios que los demás. Despreciar a quienes no llevan el mismo camino espiritual. Buscar reconocimiento por las propias virtudes. Impacientarse con las debilidades de los otros. El alma que cae en este orgullo se aleja de la verdadera unión con Dios, pues su amor no es puro, sino que está mezclado con egoísmo. San Juan de la Cruz nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y se da a conocer solo a los humildes. La humildad en la oración.
San Juan de la Cruz nos enseña que la oración verdadera solo es posible en un corazón humilde. Muchas veces, el alma puede experimentar sequedad o dificultad en la oración, y esto es permitido por Dios para que no se vuelva soberbia ni busque consuelos egoístas. El santo nos anima a perseverar en la oración con humildad, sin exigir a Dios experiencias sensibles o respuestas inmediatas. La verdadera oración es aquella que se hace con un corazón rendido y confiado, sin buscar recompensas. El ejemplo de Cristo. El modelo perfecto de humildad es Cristo. San Juan de la Cruz nos recuerda que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y tomó la condición de siervo, humillándose hasta la muerte en la cruz. Si queremos seguir a Cristo, debemos imitar su humildad. No buscar honores ni reconocimiento. Aceptar con paciencia las humillaciones y desprecios. Servir a los demás sin esperar recompensa. El santo nos dice que la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en ser pequeño a los ojos del mundo y grande solo ante Dios. Los frutos de la humildad. San Juan de la Cruz concluye este capítulo mostrándonos los frutos que nacen en un alma verdaderamente humilde. Paz interior. El humilde no se inquieta por lo que los demás piensen de él. Sabiduría. La humildad permite ver la realidad con claridad y actuar con prudencia. Crecimiento en el amor. El alma humilde ama con pureza, sin buscar nada para sí misma. Unión con Dios. Dios se revela a los humildes y los colma de su gracia. Caminar en humildad para alcanzar a Dios. San Juan de la Cruz nos exhorta a examinar nuestro corazón y a pedir a Dios la gracia de la humildad. Solo quien se vacía de sí mismo puede ser llenado por Dios. La humildad es el fundamento de todas las virtudes y el único camino seguro hacia la perfección espiritual. Capítulo 14. La paciencia en las pruebas y el crecimiento espiritual. San Juan de la Cruz nos enseña en este capítulo que la paciencia es una virtud esencial en el camino hacia la unión con Dios. Las pruebas y dificultades que encontramos en la vida no son obstáculos, sino medios que Dios permite para purificar nuestra alma y fortalecer nuestra fe. La paciencia no es solo la capacidad de soportar el sufrimiento, sino una actitud interior de confianza y abandono en Dios. Es aceptar con serenidad lo que nos acontece, sabiendo que todo tiene un propósito en el plan divino. Las pruebas como instrumento de purificación. San Juan de la Cruz nos recuerda que toda alma que quiere acercarse a Dios debe pasar por momentos de oscuridad y desolación. Estas pruebas pueden venir en distintas formas. Dificultades externas, enfermedades, problemas económicos, conflictos con otras personas. Pruebas internas, sequedad espiritual, dudas, tentaciones o falta de consuelo en la oración. Desolación en la fe, momentos en los que Dios parece distante o en los que la persona no siente su presencia. El santo nos advierte que muchas almas, cuando atraviesan estas pruebas, sienten la tentación de rendirse o alejarse de Dios. Pero es precisamente en estos momentos cuando la paciencia y la perseverancia son más necesarias. La paciencia como reflejo del amor de Dios. Dios es infinitamente paciente con nosotros. A pesar de nuestras debilidades y caídas, nunca nos abandona ni nos trata con dureza. De la misma manera, nosotros debemos aprender a ser pacientes. Con nosotros mismos, aceptando nuestras propias imperfecciones y creciendo poco a poco en la virtud. Con los demás, soportando con amor sus defectos y errores, sin juzgarlos con dureza. Con Dios, confiando en sus tiempos y en su voluntad, sin desesperarnos cuando no entendemos sus designios. San Juan de la Cruz nos recuerda que la impaciencia nos aleja de Dios porque nos hace actuar según nuestros propios deseos en lugar de esperar en Él. La verdadera paciencia es la que nos permite permanecer firmes en la fe, sin importar las circunstancias. Los beneficios de la paciencia en la vida espiritual. La paciencia trae grandes frutos en el alma. Nos fortalece contra la desesperación. En los momentos difíciles, la paciencia nos ayuda a no caer en la angustia ni en la rebeldía contra Dios. Nos da paz interior. El alma paciente no se inquieta ni se deja llevar por la ansiedad. Nos ayuda a crecer en humildad. Al aceptar con paciencia nuestras pruebas, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Nos prepara para la unión con Dios. Las almas que han aprendido a ser pacientes son las que más fácilmente se abandonan a la voluntad divina. San Juan de la Cruz nos asegura que, si soportamos con paciencia nuestras pruebas, Dios nos concederá una paz y una alegría que el mundo no puede dar. La paciencia como camino de santidad. Este capítulo nos deja una gran enseñanza. La paciencia no es solo una virtud, sino un camino de santidad.
A través de las pruebas y sufrimientos, Dios nos moldea y nos purifica, preparándonos para la plenitud de su amor. San Juan de la Cruz nos exhorta a confiar en Dios y a aceptar con serenidad todo lo que nos suceda. La paciencia es la llave que nos permite atravesar la oscuridad y llegar a la luz de la unión con Dios. Capítulo 15. El desapego de los bienes terrenales. San Juan de la Cruz nos enseña en este capítulo que el desapego de los bienes materiales y afectivos es un paso fundamental para alcanzar la verdadera libertad espiritual y la unión con Dios. No se trata de despreciar lo que Dios nos ha dado, sino de evitar que estas cosas nos esclavicen y nos alejen del camino de la perfección. El peligro del apego desordenado. El santo explica que el problema no está en poseer bienes materiales o tener afectos humanos, sino en el apego que desarrollamos hacia ellos. Un alma que se aferra a las riquezas, al poder, a la admiración de los demás o incluso a las relaciones personales, queda prisionera de estos lazos y pierde su capacidad de amar a Dios con todo su ser. San Juan de la Cruz advierte que este apego puede ser sutil y disfrazarse de buenas intenciones. Por ejemplo, el deseo de seguridad material, que nos lleva a desconfiar de la providencia divina. La búsqueda de reconocimiento o prestigio, que puede alejarnos de la humildad y la sencillez. El amor desordenado a las personas, que, en lugar de llevarnos a Dios, nos ata a lo terrenal. El alma que se deja dominar por estos apegos queda dividida y no puede entregarse plenamente a Dios. La verdadera libertad en el desapego. San Juan de la Cruz nos muestra que solo en el desapego encontramos la verdadera libertad. Cuando el alma aprende a desprenderse de todo aquello que no es Dios, experimenta una paz y una alegría profundas, pues ya no depende de las cosas externas para sentirse plena. El santo nos propone un camino de desapego que implica confiar en Dios en vez de en los bienes materiales. Buscar la gloria de Dios en lugar del reconocimiento humano. Amar a las personas con libertad, sin posesión ni egoísmo. Este desapego no significa vivir en la miseria o rechazar el amor humano, sino aprender a usar los bienes y las relaciones de manera ordenada, sin permitir que nos dominen. El ejemplo de Cristo y los santos. San Juan de la Cruz nos recuerda que Jesús vivió en total desprendimiento. Nació en pobreza, no tenía donde reclinar la cabeza y murió despojado de todo en la cruz. Su corazón solo estaba apegado a la voluntad del Padre. Los santos siguieron este ejemplo, renunciando a todo por amor a Dios. No significa que todos deban abandonar sus posesiones o su familia, sino que deben aprender a tener el corazón libre de ataduras. Los frutos del desapego. El santo concluye mostrando los beneficios que obtiene el alma cuando practica el desapego. Paz interior. Ya no se angustia por lo que tiene o lo que pierde. Mayor intimidad con Dios. Al no depender de lo terrenal, el alma se entrega completamente a Él. Libertad y alegría. Al no estar atada a bienes o personas, experimenta una felicidad que el mundo no puede dar. La libertad del alma en Dios. Este capítulo nos deja una enseñanza fundamental. Cuanto más nos desapeguemos de lo terrenal, más libres seremos para amar a Dios con todo nuestro corazón. San Juan de la Cruz nos invita a examinar nuestro interior y a preguntarnos, ¿qué cosas nos impiden entregarnos totalmente a Dios? Al renunciar a esos apegos, descubriremos una paz que solo Él puede darnos. Capítulo 16. La humildad como camino a la unión con Dios. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos enseña que la humildad es la base de toda virtud y el camino más seguro para alcanzar la unión con Dios. Sin humildad, el alma no puede progresar en la vida espiritual, pues el orgullo es un obstáculo que nos separa de la gracia divina. La humildad frente a Dios. El santo nos recuerda que la humildad comienza con el reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios. Todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y sin su gracia no podríamos dar un solo paso en el camino espiritual. San Juan de la Cruz nos advierte contra la autosuficiencia, que nos lleva a pensar que podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas. El alma humilde, en cambio, se abandona en Dios y confía plenamente en su voluntad. La humildad frente a los demás. La verdadera humildad no solo se manifiesta en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra actitud hacia los demás. San Juan de la Cruz nos invita. No buscar ser reconocidos ni alabados. Aceptar las correcciones con gratitud y sin resentimiento. No creernos superiores a nadie, sino ver a los demás con caridad y comprensión. Servir a los otros con alegría, sin esperar recompensa. El santo explica que el orgullo nos separa de Dios y de las personas, mientras que la humildad nos acerca a ambos. La falsa humildad.
San Juan de la Cruz advierte sobre los peligros de la falsa humildad. No se trata de despreciarnos a nosotros mismos o de negar los dones que Dios nos ha dado, sino de reconocer que todo lo bueno en nosotros proviene de Él. Algunas señales de falsa humildad pueden ser: hablar constantemente de nuestras debilidades para recibir elogios. Rechazar responsabilidades por temor a fracasar. Mostrar sumisión exterior mientras el corazón está lleno de orgullo. La humildad verdadera nos lleva a actuar con sinceridad y confianza en Dios, sin caer en la falsa modestia. Los frutos de la humildad. San Juan de la Cruz señala que la humildad trae grandes beneficios al alma. Nos hace receptivos a la gracia de Dios. Nos libra de la ansiedad y el orgullo. Nos permite amar sin egoísmo. Nos acerca a la verdadera paz interior. El santo nos enseña que cuanto más humildes seamos, más nos acercaremos a Dios, porque Él derriba a los soberbios y enaltece a los humildes. La humildad como base de la santidad. Este capítulo nos deja una enseñanza fundamental. Sin humildad, no hay verdadero crecimiento espiritual. La humildad nos abre las puertas de la gracia y nos permite vivir en paz con Dios y con los demás. San Juan de la Cruz nos exhorta a pedir a Dios la virtud de la humildad y a ejercitarla cada día, recordando que solo el alma humilde puede llegar a la unión perfecta con el Señor. Capítulo 17. La paciencia en las pruebas como camino de santificación. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos enseña que la paciencia en medio de las pruebas es esencial para el crecimiento espiritual. A lo largo de la vida, el alma enfrenta sufrimientos, contradicciones y dificultades que pueden hacerla vacilar en su camino hacia Dios. Sin embargo, el santo nos recuerda que estas pruebas son permitidas por Dios para purificarnos y acercarnos más a Él. El propósito de las pruebas. San Juan de la Cruz explica que las pruebas y sufrimientos no son castigos, sino oportunidades para crecer en virtud. Dios permite que el alma pase por momentos difíciles para purificar sus deseos y desapegarse de lo terrenal. Fortalecer su fe y aprender a confiar en la voluntad divina. Ejercitar la paciencia y otras virtudes como la humildad y la caridad. Unirse más a Cristo, quien también sufrió en la cruz. A través de las pruebas, el alma aprende a depender solo de Dios y a encontrar en Él su verdadera paz. ¿Cómo afrontar el sufrimiento con paciencia? San Juan de la Cruz nos da consejos prácticos para soportar las dificultades con paciencia y confianza. Aceptar las pruebas con humildad, sin rebelarnos ni quejarnos. Ofrecer el sufrimiento a Dios, uniéndolo al sacrificio de Cristo. Evitar la desesperación, recordando que todo pasa y que Dios siempre actúa para nuestro bien. Pedir fortaleza en la oración, buscando consuelo en la presencia divina. Mantener la serenidad, sin dejar que el sufrimiento nos robe la paz interior. El santo insiste en que, cuando el alma aprende a sufrir con paciencia, encuentra una alegría profunda y duradera, porque se une más íntimamente a Dios. El ejemplo de los santos. San Juan de la Cruz recuerda que todos los santos pasaron por grandes pruebas y sufrimientos, pero su paciencia los llevó a la santidad. Algunos fueron perseguidos, otros calumniados o traicionados, pero todos supieron soportar con paz y amor, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Siguiendo su ejemplo, el alma no debe temer las dificultades, sino abrazarlas como una oportunidad para crecer en virtud y acercarse más a Dios. Los frutos de la paciencia. El santo nos enseña que la paciencia trae grandes recompensas espirituales. Paz interior, porque el alma deja de angustiarse por lo que no puede controlar. Mayor confianza en Dios, al aprender a depender solo de Él. Más fortaleza ante las adversidades, sin dejarse vencer por el desánimo. Un amor más puro y desinteresado, al ofrecer el sufrimiento por amor a Dios. El alma paciente se convierte en un reflejo de Cristo, quien soportó todos los sufrimientos con amor y serenidad. La paciencia como clave para la vida espiritual. Este capítulo nos deja una enseñanza profunda. La paciencia en las pruebas nos lleva a una mayor unión con Dios y nos fortalece en el camino de la santidad. San Juan de la Cruz nos invita a confiar en la voluntad divina y a aceptar con paz cada prueba que se nos presente, recordando que todo sufrimiento, cuando es ofrecido con amor, nos acerca más a la perfección espiritual. Capítulo 18. El desasimiento del alma y la libertad espiritual. San Juan de la Cruz nos introduce en este capítulo en una enseñanza crucial para la vida espiritual: el desasimiento. Nos muestra que el alma solo puede elevarse hacia Dios cuando se libera de todo lo que la ata al mundo y la mantiene encadenada a los deseos desordenados. La libertad espiritual, nos dice,
no se encuentra en poseer muchas cosas, sino en no estar apegado a nada. Sin embargo, esta libertad no es algo que se logre de inmediato ni sin esfuerzo. Requiere una disposición interior que debe trabajarse día a día, con humildad y entrega. El santo nos advierte que muchos creen buscar a Dios, pero en realidad buscan su propia comodidad o satisfacción en las cosas de Dios, y no a Dios mismo. Por ello, el verdadero camino de la santidad pasa por el desapego de todo lo creado, permitiendo que el alma quede libre para unirse enteramente a Dios. El peligro del apego y la esclavitud del alma. San Juan de la Cruz nos alerta de que los apegos, aunque parezcan pequeños o inofensivos, pueden ser grandes obstáculos en la vida espiritual. No se trata únicamente de las riquezas materiales, sino de todo aquello que el alma retiene con afán desordenado. Algunas formas de apego que el santo menciona son: el apego a los bienes materiales, que hace que el alma busque la seguridad en las cosas temporales en lugar de en Dios. El apego a la propia voluntad y deseos, que impide someterse con docilidad a la voluntad divina. El apego a las personas, que en ocasiones se convierte en una dependencia emocional que nubla el amor verdadero. El apego al honor y al reconocimiento, que alimenta la vanidad y el deseo de ser alabado por los demás. El apego a las experiencias espirituales consoladoras, cuando el alma busca más la dulzura de la oración que la voluntad de Dios. El santo nos dice que, aunque estas cosas no son malas en sí mismas, el alma debe poseerlas sin que ellas la posean a ella. Un solo hilo, por fino que sea, es suficiente para impedir que un pájaro vuele libremente. De la misma manera, el más pequeño apego puede bastar para impedir que el alma se eleve a Dios. El proceso del desasimiento. ¿Cómo liberarse de los apegos? Para alcanzar la verdadera libertad interior, San Juan de la Cruz nos propone un camino de purificación en el que el alma se ejercita en el desapego, aprendiendo a depender solo de Dios. Autoconocimiento y discernimiento. Lo primero que se necesita es reconocer cuáles son los apegos que impiden el crecimiento espiritual. Muchas veces el alma no es consciente de cuánto depende de ciertas cosas o personas hasta que las pierde. Renuncia interior y desapego progresivo. El desapego no significa despreciar o rechazar lo creado, sino usarlo sin ataduras. San Juan de la Cruz nos dice que debemos vivir con una actitud de desprendimiento, sabiendo que todo lo que tenemos es un medio y no un fin. Paciencia en la prueba. Muchas veces Dios permite que experimentemos pérdidas o dificultades para que aprendamos a depender solo de Él. En estos momentos, es fundamental aceptar la voluntad divina con paz y confianza. Oración y entrega total a Dios. La oración es el arma más poderosa para liberarnos de los apegos. A través de la intimidad con Dios, el alma aprende a desearlo por encima de todo y encuentra en él su única y verdadera riqueza. Práctica del amor puro. El amor auténtico no retiene ni exige, sino que se da sin esperar nada a cambio. Cuando el alma se desapega de todo lo que no es Dios, su amor se vuelve más puro y desinteresado, reflejando el amor divino. San Juan de la Cruz nos anima a practicar estas actitudes día a día, con constancia y confianza en la gracia divina. El fruto del desasimiento, la libertad del espíritu. Cuando el alma alcanza el desasimiento, experimenta una libertad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarle. Esta libertad le permite amar a Dios y a los demás con un corazón puro, sin estar encadenada por deseos egoístas o temores innecesarios. Algunos frutos del desasimiento son: paz interior profunda, al no depender de las cosas externas para encontrar consuelo. Mayor confianza en Dios, porque el alma ha aprendido a abandonarse completamente en Él. Capacidad de amar sin posesividad, con un amor libre y desinteresado. Alegría duradera, porque la felicidad ya no depende de circunstancias cambiantes. Unión más íntima con Dios, al haberse liberado de los obstáculos que la separaban de Él. El santo nos recuerda que, cuando el alma ya no se aferra a nada, Dios lo es todo para ella. Ya no teme perder nada, porque sabe que en Dios lo tiene todo. Ejemplo de los santos en el desasimiento. San Juan de la Cruz nos muestra que todos los santos vivieron en un estado de total desapego. No porque despreciaran el mundo, sino porque su único amor y deseo era Dios. San Francisco de Asís renunció a todas sus riquezas y vivió en completa pobreza, encontrando en Dios su verdadera riqueza. Santa Teresa de Jesús enseñaba que solo Dios basta, y que el alma que confía en Él no necesita nada más. San Juan de la Cruz mismo sufrió el abandono, la calumnia y la prisión, pero nunca perdió la paz porque su corazón estaba puesto solo en Dios.
Estos ejemplos nos invitan a confiar plenamente en Dios y a soltar todo lo que nos impida volar hacia Él con un corazón libre. El alma libre solo pertenece a Dios. Este capítulo nos deja una enseñanza esencial. El alma solo alcanza la verdadera libertad cuando nada la ata, cuando no busca nada fuera de Dios y se abandona por completo en Él. San Juan de la Cruz nos anima a hacer de nuestra vida un ejercicio constante de desasimiento, recordándonos que la felicidad verdadera no se encuentra en lo material ni en las seguridades del mundo, sino en una vida entregada a Dios con total confianza. El alma que ha alcanzado este estado de desapego puede decir con total certeza: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Capítulo 19. La humildad y la elevación espiritual. En este capítulo, San Juan de la Cruz aborda un aspecto fundamental en la vida espiritual: la humildad. Nos explica que la verdadera humildad no es solo una virtud moral, sino un medio esencial para alcanzar la plenitud de la unión con Dios. Para el santo, la humildad no se limita a una actitud externa de modestia, sino que es una disposición interior que permite al alma reconocer su total dependencia de Dios. El origen de la humildad: el conocimiento de sí mismo. San Juan de la Cruz nos enseña que la humildad nace del conocimiento profundo de uno mismo, es decir, del entendimiento de nuestra fragilidad, imperfección y limitaciones. El alma que no reconoce sus debilidades y su necesidad de Dios es un alma que no podrá avanzar espiritualmente. Este conocimiento de sí mismo es esencial para que la humildad se cultive, porque solo quien se reconoce como pobre ante Dios podrá abrirse a recibir su gracia. El santo nos dice que la humildad no debe ser confundida con una falsa modestia o con la autocompasión. La verdadera humildad es una aceptación de nuestra nada ante la grandeza de Dios, un reconocimiento de que, sin Él, no somos nada. Este conocimiento de la propia limitación nos lleva a poner nuestra confianza y esperanza en Dios, sabiendo que solo Él puede elevar al alma hacia la perfección. La relación entre la humildad y el amor de Dios. San Juan de la Cruz explica que, cuando el alma se reconoce como nada y se siente pobre ante Dios, es entonces cuando puede experimentar el amor de Dios de manera más profunda. Dios se complace en la humildad de alma porque es una manifestación de su amor verdadero y sincero hacia Él. Esta humildad, que no busca nada para sí misma, abre el corazón de la persona a la gracia divina. La humildad se convierte, entonces, en un medio para recibir el amor de Dios y para amarse a uno mismo de manera correcta, sin egoísmo ni vanidad. Al amar a Dios de manera humilde, el alma experimenta una elevación espiritual. Aunque la humildad nos puede llevar a reconocer nuestra pobreza y nuestros pecados, es a través de este reconocimiento que Dios actúa con mayor generosidad. La humildad atrae la misericordia divina, y es el alma humilde la que se convierte en receptora de las mayores gracias y bendiciones de Dios. La humildad como medio para alcanzar la perfección. El santo enfatiza que la humildad es la base de todas las virtudes, pues sin ella, ninguna otra virtud puede desarrollarse de manera adecuada. Una alma que no es humilde caerá en la soberbia, lo que impedirá su crecimiento espiritual. Solo una vez que el alma se despoja de la soberbia y del orgullo, puede comenzar a vivir plenamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. San Juan de la Cruz nos recuerda que, cuanto más humilde es el alma, más capaz es de recibir la gracia de Dios. La humildad permite que el alma se vacíe de sí misma, dejándose llenar por la presencia divina. Esta vacuidad no es un vacío vacío, sino un vacío dispuesto para ser ocupado por la gracia de Dios. La humildad prepara el alma para la plenitud de la unión con Dios. El ejemplo de Jesús como modelo de humildad. San Juan de la Cruz señala que el ejemplo más perfecto de humildad lo encontramos en Jesucristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vivió en total pobreza y humildad. En su vida, Jesús no buscó la gloria humana ni los honores terrenales, sino que se entregó totalmente al Padre. Su humillación en la cruz, al aceptar el sufrimiento y la muerte, es el modelo más alto de humildad. Para San Juan de la Cruz, la imitación de Cristo es esencial para el camino espiritual. El alma que busca la unión con Dios debe seguir este ejemplo de humildad radical, poniéndose a sí misma en la última posición y reconociendo que su vida y su salvación dependen únicamente de la voluntad de Dios. La humildad no solo es un camino de purificación interior, sino también un medio para vivir la vida de Cristo en cada acción cotidiana. La humildad en el sufrimiento. Un aspecto clave que San Juan de la Cruz destaca en este capítulo es la relación entre humildad y sufrimiento.
La humildad se perfecciona a través del sufrimiento, porque es en el dolor donde el alma tiene la oportunidad de renunciar a su ego y a sus deseos desordenados. El sufrimiento nos obliga a abandonar la autosuficiencia y a reconocer nuestra necesidad de Dios. A través del sufrimiento, el alma aprende a ser más humilde, más confiada en la gracia de Dios y más abierta a recibir su amor. El santo dice que el sufrimiento purifica el alma de todo lo que no es Dios, y que solo a través de la humildad y el sufrimiento el alma puede alcanzar la verdadera libertad espiritual. Esto no significa que el sufrimiento sea deseado por sí mismo, sino que, cuando llega, debe ser aceptado con humildad, ya que es una ocasión propicia para seguir a Cristo en su pasión. La humildad y la paz interior. San Juan de la Cruz nos explica que la humildad conduce a la paz interior. El alma humilde no se inquieta por los juicios de los demás ni se ve afectada por los elogios o críticas. La humildad le permite permanecer tranquila, sabiendo que no necesita la validación externa para sentirse amada por Dios. La paz proviene de saber que uno está haciendo la voluntad de Dios, sin pretender más que la gloria de Dios y el bien de las almas. El alma humilde es también paciente, porque sabe que su vida está en las manos de Dios y que todo lo que le ocurre tiene un propósito divino. La paz interior, entonces, es una consecuencia natural de la humildad. Un alma humilde, llena de Dios, está en paz consigo misma y con Dios. La humildad como camino hacia la unión con Dios. En este capítulo, San Juan de la Cruz nos recuerda que la humildad es la clave para alcanzar la verdadera unión con Dios. La humildad no es una virtud opcional, sino la fundación sobre la que se construye toda la vida espiritual. Solo el alma humilde puede recibir los dones de Dios, vivir en paz y alcanzar la perfección. La humildad nos lleva a reconocer que sin Dios no somos nada, pero con Él lo tenemos todo. A través de la humildad, el alma se vacía de sí misma, permitiendo que Dios ocupe todo su ser y se convierta en la fuente de su vida y felicidad. El verdadero camino espiritual es, por lo tanto, un camino de humildad profunda, siguiendo el ejemplo de Cristo, aceptando el sufrimiento con amor y confianza, y buscando la gloria de Dios por encima de todo. Capítulo 20. La luz interior y la unión con Dios. En este último capítulo de Avisos Espirituales, San Juan de la Cruz nos introduce a un tema central de la mística cristiana, la luz interior como medio de unión plena con Dios. A lo largo de este capítulo, el santo se enfoca en la importancia de la purificación del alma y en el proceso de recibir la luz divina que ilumina y transforma todo el ser. Este proceso es, en última instancia, el camino hacia la contemplación pura y la experiencia profunda de la presencia de Dios. El alma como receptáculo de la luz divina. San Juan de la Cruz comienza explicando que el alma, por naturaleza, está hecha para recibir la luz divina. Sin embargo, esta luz no puede entrar de manera plena en un alma que esté llena de egoísmo, deseos mundanos o distracciones. El alma debe purificarse, debe vaciarse de todo lo que no sea Dios para ser un receptáculo adecuado de la luz divina. Esta purificación es el proceso por el cual el alma renuncia a todo lo que la aparta de Dios, despojándose de sus apegos y deseos materiales. La luz divina que el alma recibe no es una luz externa, sino una luz interior que ilumina el entendimiento y el corazón. Es la luz que viene del Espíritu Santo y que conduce al alma hacia una comunión cada vez más profunda con Dios. Para San Juan de la Cruz, la luz interior es el principio de la contemplación mística, la experiencia profunda y transformadora de la unión con Dios. La oscuridad previa a la luz, el camino de la purificación. El santo explica que, para poder recibir la luz divina, el alma debe pasar por un proceso de oscuridad y purificación. Esta noche oscura es un periodo en el cual el alma se siente vacía, lejos de la consolación divina, y en ocasiones, incluso, desolada. Sin embargo, esta oscuridad no es un castigo ni una señal de que Dios ha abandonado al alma. Al contrario, es una etapa necesaria para que el alma se libere de sus apegos y egoísmos, y pueda recibir la luz divina en su totalidad. San Juan de la Cruz nos recuerda que la oscuridad es una prueba que Dios permite para fortalecer la fe del alma. La luz de Dios, aunque invisible en este tiempo de oscuridad, está actuando silenciosamente para purificar al alma. A medida que el alma se somete a esta purificación y se despoja de sus deseos desordenados, se hace más capaz de recibir la luz de Dios, que al final brillará con mayor intensidad. El papel del amor en la contemplación divina. Una vez que el alma ha sido purificada, comienza a recibir la luz de Dios de una manera más directa y viva. El amor de Dios es el motor de este proceso de transformación.
San Juan de la Cruz enfatiza que la contemplación no es simplemente un ejercicio intelectual o meditativo, sino una experiencia vivencial de amor y unión con Dios. Esta luz interior es experimentada por el alma como una fuente de amor, que la envuelve y la transforma por completo. La luz divina revela el rostro de Dios al alma y la invita a una unión mística y profunda. El amor divino no solo ilumina la mente, sino que toca el corazón del alma, convirtiéndola en un instrumento de la voluntad divina. Este amor, al no estar limitado por las capacidades humanas, permite al alma experimentar una comunión continua con Dios, más allá de las formas externas de devoción. La contemplación, la mayor unión con Dios. San Juan de la Cruz describe la contemplación como el estado de máxima unión con Dios, donde el alma se encuentra completamente absorbida por Él. Esta unión no es una absorción en la nada, sino una intensificación del ser en Dios, un estado en el que el alma vive como una viva morada de Dios. La contemplación verdadera es el fin último de toda vida espiritual, ya que es en ella donde el alma llega a su plenitud y perfección. El santo señala que esta unión con Dios no es algo que se pueda alcanzar por medio de esfuerzos humanos o capacidades naturales, sino que es el fruto de la gracia divina. Es Dios quien, en su misericordia, eleva el alma a este estado de luz y unión. La humildad, el amor y la paciencia son los medios por los cuales el alma puede ser transformada y elevada a esta sublime unión con su Creador. El despojo y la total entrega a Dios. Para San Juan de la Cruz, la unión perfecta con Dios solo se alcanza a través de un completo despojo de sí mismo. La luz divina no puede ser recibida por el alma que no se ha vaciado de sus propios intereses y deseos. El alma debe entregar todo lo que tiene y es a Dios, sin reservar nada para sí misma. Este despojo no significa una pérdida, sino un acto de total confianza y entrega a la voluntad divina. El alma que se vacía de sí misma y que está dispuesta a vivir solo para Dios alcanza la mayor plenitud. En este proceso, el alma no solo se une a Dios, sino que también es transformada en Él. Es como si la luz divina, al entrar en el alma, se convertirá en el alma misma. Esta es la transformación radical que caracteriza la experiencia mística de la unión con Dios. La luz eterna de Dios. Al final de este capítulo, San Juan de la Cruz nos invita a mirar más allá de las sombras temporales y a dirigir nuestra mirada hacia la luz eterna de Dios, que es el fin último de toda nuestra existencia. Esta luz es inmutable, eterna y perfecta. En ella, todas las tinieblas del mundo se disipan, y el alma llega a experimentar la plenitud de la paz y la felicidad. Para el santo, la luz interior es, por tanto, una anticipación de la gloria eterna que Dios tiene reservada para aquellos que buscan su rostro. El alma, al recibir esta luz, experimenta ya en esta vida la presencia de Dios en su corazón, un anticipo de lo que será la visión perfecta en el cielo. La luz como meta final. San Juan de la Cruz concluye el capítulo recordándonos que la luz divina es el fin último de la vida espiritual. No debemos conformarnos con las luces pasajeras de este mundo, sino buscar con todo nuestro ser la luz eterna que solo puede venir de Dios. La luz interior que nos lleva a la unión con Dios es el don más grande que podemos recibir, y es también el camino de transformación hacia la perfección espiritual. La luz no es solo una iluminación, sino la presencia misma de Dios que transforma al alma y la conduce hacia la gloria eterna. Y así concluimos el capítulo de hoy. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo es clave para seguir creando más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.